Atrás, muy buenos días, compañero magistrado, compañero secretario general, muy buenos días, más bien buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución. En el primer proyecto de acuerdo plenario, la parte actora es Héctor Manuel Pupó Cabón, la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral. En el segundo asunto, las partes actoras es Francisco Javier Valladares Quijano, Juan Loza Solís, Kevin Alejandro Sánchez García, Abel García Lara y Daniel Alejandro Vázquez. La autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral. En el tercer asunto, la parte actora es Carlos Alberto Robles Dávalos, representante del partido político Morena en el Consejo Distrital número 2, y la autoridad señalada responsable lo es el Consejo Distrital número 2 del Instituto Electoral. En el cuarto asunto, la parte actora es Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista, y la autoridad señalada como responsable la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano. En el quinto asunto, la parte actora es Juan Carlos Farías Chávez, y la autoridad señalada como responsable el Consejo General y el Consejo Distrital Electoral número 11 del Instituto Electoral. El sexto y último asunto, la parte actora es Francisco Javier Valladares Quijano y la autoridad señalada como responsable el Consejo Distrital número 23, también del Instituto Electoral. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistrado. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos de resolución respectivos se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito. Por tratarse de un proyecto de acuerdo plenario, solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar la cuenta respectiva, por favor. Con su autorización, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración el señor magistrado José Inés Betancourt Salgado en el expediente cuyos datos fueron citados previamente. Asunto en el cual se propone declarar la improcedencia de lo solicitado por el ciudadano Héctor Manuel Pupó Cabón en su escrito del 12 de enero de este año respecto a la reposición de la sentencia recaída en el juicio electoral ciudadano número TE/GEC /007/2021 debido a un error en cuanto a la fecha de emisión de ese fallo. Esto es así porque la citada inconsistencia fue producto de un lapsus calami al momento de anotar la fecha de emisión de la sentencia, es decir, de un error involuntario, situación que no afecta a la debida motivación ni fundamentación con la que se resolvió dicha controversia. Igualmente, no implica un cambio en el texto de la propia resolución ni en el desarrollo de la sustanciación de esta. Se trata, pues, de una equivocación que no modifica las consideraciones ni razonamientos, como tampoco lo he resuelto, por ende, no trasciende a su validez legal. Por lo que se propone concluir que no existe la falta de certidumbre invocada por la parte actora y, en consecuencia, no es dable lo peticionado por el ciudadano Héctor Manuel Pupó Cabón. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz.
Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración el señor magistrado José Inés Betancourt Salgado en el expediente cuyos datos fueron citados previamente. Asunto que se proponen los siguientes efectos. Dado que el juicio electoral local ha sido admitido por cuanto hace el medio de impugnación propuesto por el ciudadano Daniel Alejandro Vázquez Vázquez, al haber propuesto su demanda hasta el 31 de diciembre del 2020, el derecho que tuvo para impugnar el contenido de los acuerdos 097/SEO/23-12-2020 y el acuerdo 100/SE/26-12-2020 le ha precluido, por tanto debe sobreseerse. Por cuanto al ciudadano Abel García Lara, debe sobreseerse parcialmente su medio de impugnación únicamente por lo que respecta a los agravios enderezados en contra del acuerdo 097/SEO/23-12-2020 por resultar extemporáneos. Ello porque de auto se advierte que el acuerdo 097/SEO/23-12-2020 fue aprobado el día 23 de diciembre de 2020 y el ciudadano impugnó el contenido del mismo hasta el 30 de diciembre del 2020, sin duda que su derecho le ha precluido. En cuanto a la temática de fondo relativa a la observación del principio de paridad en las designaciones propuestas en sus agravios por los ciudadanos Francisco Javier Valladares Quijano, Juan Loza Solís y Abel García Lara, quienes consideran que la responsable, en un afán de cumplir la paridad de género, propuso a mujeres en las plazas que concursaron, sin ponderar que estos obtuvieron la calificación más alta para ser tomados en cuenta como candidatos en las plazas señaladas, lo que consideran implícitamente como una forma que impide la libre competencia. En el proyecto se propone declarar infundados dichos agravios. Lo anterior porque el tema de la paridad de la integración de los consejos distritales del Instituto Electoral se concretiza con parámetros cualitativos y no simplemente con los cuantitativos, pues lo que se busca con la misma es garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres. En tal sentido, la propuesta del género establecido por los acuerdos 097 y modificados por el diverso 100/SE/26-12-2020 tienen como objetivo dar plena vigencia a la existencia de una acción afirmativa establecida para garantizar la paridad de género en el concurso público señalado. Por tanto, al establecerse en los acuerdos impugnados un análisis global que permitiera el cumplimiento del principio de paridad, tal actuación no genera agravios a los actores, en razón de que la responsable estaba obligada a buscar su maximización a través de dichos acuerdos, lo cual había sido anunciado desde los lineamientos, así como de la propia convocatoria. En cuanto al agravio expresado por el ciudadano Kevin Alejandro Sánchez García, que señala que fue mal calificado en el rubro de valor curricular y que ello propició que en la calificación final resultara como una calificación baja, lo que sin duda lo puso en desventaja con quien ocupó el primer lugar para el concurso del cargo de analista de organización electoral en el Consejo Distrital Electoral 22, tal agravio se propone declararlo infundado. Dicha determinación descansa en el hecho de que en la convocatoria se especificaron las diversas etapas dentro del proceso de selección en que participó el actor. En este sentido, como se razona ampliamente en el proyecto, si el actor estimaba que el valor curricular y la experiencia profesional se tenían que considerar como un punto preponderante adicional para incrementar la calificación final, debió de inconformarse desde el momento en que tuvo conocimiento de las etapas, mecánica y términos de la convocatoria. Por último,
Respecto al agravio expuesto por el ciudadano Abel García Lara, cuando señala que la plaza concursada de analista de informática del Consejo Distrital Electoral 24, al estar considerada como una vacante no cubierta, sugiere que la misma debió asignarse a una mujer y de haberse hecho de esa manera, la paridad se cumpliría, toda vez que el Consejo Distrital señalado estaría integrado por 2 hombres y una mujer. Dicho agravio se propone calificarlo de infundado. Lo anterior porque no existe constancia en autos que sugiera que la plaza de analista de informática ofertada en el Consejo Distrital Electoral 24 se considerara como una vacante no cubierta. Adicional a lo anterior, si hubiera sido el caso de resultar una vacante no cubierta en el distrito electoral señalado, la propia convocatoria en su base octava se refiere a otras previsiones. De materializarse dichas hipótesis como caso no previsto, sería la Junta Estatal del Instituto Electoral la responsable quien se encargaría de resolverlo. Sin embargo, del acuerdo 097-SEO-23-12-2020 ni del 100-SE-26-12-2020 que modificó el primero, no se advierte que se hayan considerado previsiones extraordinarias en los resultados del concurso de analistas informático, jurídico o de organización electoral respecto al Consejo Distrital Electoral 24. Los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, se sobresee el juicio electoral local promovido por Daniel Alejandro Velázquez Vázquez por extemporáneo. Segundo, se sobresee parcialmente el juicio electoral local promovido por Abel García Lara únicamente por cuanto a la impugnación en contra del acuerdo 097-SEO-23-12-2020 por resultar extemporáneo. Tercero, se declaran infundados los agravios de los ciudadanos Francisco Javier Valladares Quijano, Juan Loza Solís, Kevin Alejandro Sánchez García y Abel García Lara. Por lo tanto, se confirma el acuerdo 097-SEO-23-12-2020 y 100-SE-26-12-2020. Este último que modificó el primero de los señalados, los cuales aprobaron la lista de los resultados del concurso público en la modalidad de oposición para ocupar los cargos de analista de organización electoral, analista jurídico y analista de informática de los consejos distritales electorales en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Gracias, ciudadano secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al recurso de apelación 001 del 2021 que somete a consideración este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. En el presente juicio fue interpuesto por Carlos Alberto Robles Dávalos en su carácter de representante propietario del partido político Morena ante el Consejo Distrital Electoral 2 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravos, en contra del acuerdo 004-CDE02-SO-29-29-2020, por el que se aprueba la plantilla de personal que ocupará los cargos de analista de organización electoral, jurídico e informática en el Distrito Electoral 02, atendiendo la lista de resultados del concurso público en la modalidad de oposición aprobado por el Consejo General mediante acuerdo 097-SEO-23-12-2020. En el proyecto
se propone declarar inoperante e infundado los agravios expuestos por la parte actora, ya que en el primero de ellos, porque resulta genérico, no ataca las consideraciones del acuerdo impugnado, es decir, no se formula un ataque a los argumentos en los que se apoya el acuerdo impugnado, ello sumado a que la parte actora no cumple con la obligación procesal de establecer razonamientos y hechos en lo que se explique la ilegalidad que aduce, lo cual no ocurre en el presente caso. El segundo agravio se considera infundado, ya que el mismo consiste primordialmente en que desde la perspectiva del actor no se publicó la entrevista ni la batería de preguntas a realizar durante ella. Sin embargo, esto resulta en aspectos que los lineamientos y la convocatoria no exigen como parte del proceso de selección y designación de los analistas, por lo que se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que la responsable no infringió normatividad alguna con la emisión del mismo. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese con derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 8 del 2021 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, en el que determina no admitir el medio impugnativo por considerar que no se violentan derechos políticos electorales de los ciudadanos y en consecuencia lo desecha. En el proyecto se propone calificar de fundados los agravios expuestos por las promoventes, ya que, como se expone en el proyecto, la comisión responsable omitió pronunciarse sobre los agravios planteados ante esa instancia, pues las promoventes se quejan de que con el dictamen de registro de precandidaturas fueron removidas de la posición 2 en que se encontraban, inobservando de esta forma los principios de exhaustividad y congruencia a que está obligado todo órgano resolutor en la emisión de sus resoluciones. Por otro lado, respecto al supuesto escrito de renuncia de Lisette Gómez Bautista a la precandidatura de diputada local por el principio de representación proporcional, la responsable debe corroborar y verificar la autenticidad de tal documento, garantizando el derecho de audiencia de la promovente. Por tanto, se propone revocar el acuerdo controvertido y ordenar a la responsable emita una nueva resolución en la que analice y califique los agravios, valore los documentos que cubran el expediente y respete la garantía de audiencia de las promoventes, tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto.
Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado igual a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral local 3 del 2021 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por Juan Carlos Farías Chávez en contra de los acuerdos emitidos por el Consejo General y por el Consejo Distrital Electoral número 11, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por los que se aprobaron la lista de resultados y la planilla que ocupará los cargos de analistas jurídico, de informática y de organización electoral, respectivamente. En el proyecto se propone sobreseer la impugnación en relación al acuerdo emitido por el Consejo General, puesto que no fue impugnado de manera oportuna en términos de lo establecido en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Local. En cuanto a la impugnación del acuerdo aprobado por el Consejo Distrital número 11, se considera declarar inoperantes e infundados los agravios expuestos por la parte actora, ya que la aprobación de la plantilla final deviene del proceso de selección que se llevó a cabo y del desahogo de cada una de las etapas que van desde el momento en el que se emitió la convocatoria, los lineamientos, la aprobación de la lista de resultados y finalmente la designación realizada por el Consejo Distrital, la cual realizó con base a los criterios definidos por el Consejo General, por lo que al no haber impugnado de forma oportuna ninguna de las etapas precedentes, se advierte un consentimiento por parte del actor en los términos bajo los cuales se regiría la designación final que sirven de sustento al Consejo Distrital Electoral número 11 para la aprobación final de la planilla, por lo que se estima que la responsable no infringió lo establecido por la normatividad aplicable, sino que realizó la designación derivada del desahogo de las etapas y de los acuerdos y criterios establecidos previamente para ello, por lo que, como se funda y motiva en el cuerpo del proyecto de resolución, al considerarse inoperantes e infundados los agravios, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi ponencia, es mi cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que propone la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol respecto del juicio electoral 2 del año en curso. El juicio fue interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Valladares Quijano en calidad de aspirante al cargo de analista jurídico en contra del acuerdo 3 del año en curso, mediante el cual el Consejo Distrital Electoral 23, con sede en la ciudad de Huitzuco, aprobó la plantilla de ganadores para ocupar los cargos de analista de informática, jurídico y de organización electoral. El actor expone como agravio que el acuerdo impugnado no se ajusta a lo dispuesto por los artículos 30 y 35 de los lineamientos para reclutamiento, selección y contratación de las personas que ocuparán los cargos de analista de informática, jurídico y de organización electoral,
de los 28 consejos distritales, así como las bases establecidas en la convocatoria respectiva, pues en su consideración el consejo distrital responsable no tomó en cuenta las calificaciones finales de las personas aspirantes para aplicar los criterios de paridad de género en la designación final. El proyecto propone declarar infundado el agravio, puesto que de acuerdo con las reglas establecidas en los lineamientos y en la convocatoria, la variable calificación adquiere un efecto determinante en el concurso de oposición, pues cada etapa de la evaluación se traduce en cantidades de valor numérico, cuyo resultado siempre se ordena de mayor a menor y de forma expresa. El artículo 30, segundo párrafo de los lineamientos, dispone que la persona aspirante con mayor calificación final tiene mejor derecho para ser candidata ganadora que los demás aspirantes de la lista. Así, de acuerdo con la lista de resultados finales, se advierte que el actor obtuvo la mayor calificación final para el cargo de analista jurídico y, a pesar de ello, la responsable no expone argumento alguno para excluir al actor de ser tomado en cuenta de forma preferencial para el cargo que concursó. Sin embargo, se reitera lo infundado, ya que se advierte que no existe posibilidad material para que el actor acceda al cargo de analista jurídico, esto es, porque se debe cumplir con el principio de paridad de género horizontal en la designación de la totalidad de analistas a contratar en los 28 consejos distritales, tal como lo dispone el artículo 34 de los lineamientos. Para ello, el Consejo General del Instituto Electoral, al aprobar el Acuerdo 100/CE/26-12-2020, dispuso en el considerando 14 que para cumplir con el principio de paridad de género en su vertiente horizontal, se deberán designar los 84 cargos vacantes, 42 hombres y 42 mujeres, existiendo la posibilidad de que aumente el número de mujeres, pero no el número de hombres. Entonces, de acuerdo a los resultados finales para el Consejo Distrital 23, tenemos que para el cargo de analista de informática no hubo aspirante mujer. Para el cargo de analista de organización electoral existe una aspirante mujer con una calificación aprobatoria. En consecuencia, la única posibilidad para que una mujer fuera nombrada como analista para este Consejo Distrital es en el cargo de analista jurídico. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado y vincular al Consejo General del Instituto Electoral para que considere el contenido de esta ejecutoria como una directriz en los próximos casos cuyas circunstancias fácticas y normativas sean similares al presente asunto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, ciudadano secretario general. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Almadelia Eugenio. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes a todas y todos. Si bien el proyecto que se nos presenta está declarando infundado el agravio y confirma el acuerdo emitido por el Consejo Distrital Electoral 23, yo me aparto del proyecto por las consideraciones vertidas para llegar a lo infundado y por los efectos que se están estableciendo en el mismo. Y a fin de no omitir algo de trascendencia, me permitiré apoyarme de la lectura al respecto. El proyecto consideró calificar los agravios como infundados, ya que de acuerdo a sus consideraciones, le asiste a la razón al actor al sostener que la autoridad responsable hizo la designación de los cargos de analistas sin ponderar la calificación final de las personas aspirantes en su concepto, como lo establecen las bases del concurso de oposición. No obstante, establece que tal deficiencia es infundada, pues al aplicar los criterios para la contratación paritaria de los cargos, resulta ineficaz revocar el acuerdo impugnado. Ahora, disiento porque desde mi punto de vista, el agravio debe de calificarse como infundado, pero porque la autoridad responsable en la designación final de los cargos de analistas
sí ponderó la calificación final de las personas aspirantes, como lo establecen las bases del concurso de oposición, sí aplicó correctamente los lineamientos, así como dio correcta aplicación a los acuerdos 071, diagonal SE, diagonal 09-11-2020, 097, diagonal SE, diagonal 26-12-2020 y 100, diagonal SE, diagonal 26-12-2020. Aunado a ello, me aparto del proyecto porque con los razonamientos vertidos en la primera parte de la misma, se crea un precedente que desconoce el cumplimiento del principio de igualdad y de los principios de igualdad de oportunidades e igualdad de trato. Esto por las razones siguientes. El proyecto determinó que le asiste la razón al actor al sostener que la autoridad responsable hizo la designación final de los cargos de analista sin ponderar la calificación final de las personas aspirantes, como lo establecen las bases del concurso de oposición. Asimismo, que el actor es la persona con mayor calificación final y, en consecuencia, es la persona con mejor derecho para ser candidato ganador para el cargo de analista jurídico. Al respecto, el acuerdo 071 diagonal SE del 9 de noviembre del 2020, por el que se emiten los lineamientos y la convocatoria pública dirigida a la ciudadanía en general que desea participar en el concurso público en la modalidad de oposición para ocupar los cargos de analista de informática, analista jurídico y de analista de organización electoral de los 28 consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobado por el Consejo General de dicho instituto, establecen sus considerandos 13, 14 y 15 lo siguiente. El 13 señala que la presente convocatoria establece los criterios a implementar y las etapas que por lo menos se tienen que desarrollar en el procedimiento del concurso público, en la modalidad de oposición para ocupar los cargos de analista de informática, analista jurídico y analista de organización electoral de los consejos distritales. Y así establece que las etapas serán el reclutamiento, la evaluación y selección de personal, y que los aspirantes deberán de presentar la documentación que la persona aspirante deberá presentar, con la cual acreditar tales requisitos. Ahora bien, el considerando 14, fundamental para estos argumentos que vierto, establece que con base en los resultados de las evaluaciones, se procederá a integrar una lista diferenciada entre hombres y mujeres, ordenadas de mayor a menor promedio. Se elaborarán las propuestas de analistas de informática, analista jurídico y analista de organización, emitiendo los respectivos dictámenes mediante los cuales se ponderará la valoración de los requisitos en conjunto del Consejo Distrital Electoral respectivo. El considerando 15, en su párrafo segundo, establece que se garantizará la paridad en la designación de las y los analistas, generando vacantes mixtas y en su oportunidad, se hará la designación paritaria de manera horizontal una vez definida la integración de los consejos distritales electorales y se podrá determinar en cuáles serán hombres y mujeres en cada cargo. Por su parte, los artículos 4 y 30 en su segundo párrafo de los lineamientos, el cuarto establece que el concurso público se hará bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Y lo importante, se garantizará la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a ocupar cargos y puestos de la rama administrativa. Por su parte, el artículo 30 establece en su párrafo segundo que la lista de las evaluaciones se ordenará de mayor a menor calificación a partir de la calificación final. Es decir, el primer lugar de la lista lo ocupará la persona aspirante que ha obtenido el puntaje más alto y a esta persona se le considerará como la primera persona candidata a ser ganadora y así sucesivamente. Ahora bien, en el proyecto del que disiento, se hace una interpretación aislada del contenido del artículo 30,
cuando lo acertado es realizar una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones aplicables. En efecto, de la interpretación sistemática y funcional se advierte que de conformidad con el considerando 14 del Acuerdo 071, se mandata que la lista de los aspirantes ordenados de mayor a menor calificación es una lista diferenciada entre hombres y mujeres. Ello porque de conformidad con el artículo 4 de los lineamientos, se garantizará el principio de igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a ocupar cargos y puestos de la rama administrativa. Asimismo, se prevé, además de la promoción de la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato. Bajo esta noción, bajo la noción de estos dos principios, se encuentra el sustento de la determinación de la lista diferenciada. Me explico. La igualdad de oportunidades, porque se requiere la igualdad en el acceso al derecho de los puestos, e igualdad de trato, porque para ello, las diferencias desventajosas en que se encuentran las mujeres deben ser consideradas en su justo peso para ser solventadas con trato diferencial para que éstas lleguen a los mismos resultados. Esto es, ejercer el derecho de ser designadas en forma igualitaria que los hombres. Razón por la cual la lista obtenida por la Dirección Ejecutiva de Administración y remitida al Consejo Distrital Electoral no combina a hombres y mujeres, sino que hace un trato diferenciado entre géneros. Esto es, realiza una lista diferenciada de hombres y mujeres para obtener a una primera persona candidata a ser ganadora de género mujer y a una primera persona candidata a ser ganadora de género hombre. Por tanto, al momento de designar a la persona que ocupó el cargo de analista jurídico, el Consejo Distrital Electoral sí ponderó la calificación final de las personas aspirantes, pero para el género mujer, que es el género que le correspondía a ese distrito de conformidad con el Acuerdo 097, el cual en sus considerandos 13 y 14 señala. El 13, que en base a los resultados de las evaluaciones, se procedió a integrar una lista diferenciada entre hombres y mujeres ordenadas de mayor a menor promedio. Y el 14, que señala que la designación del personal deberá apegarse al cumplimiento del principio de paridad, el cual, debido a que hubo distritos en los cuales no se postularon aspirantes de ambos géneros en cada cargo ni en cada distrito, el cumplimiento de este principio se realizó de manera global, es decir, en la totalidad de los espacios. Esto es, 84 espacios a ocupar, de los cuales, cuando menos 42 deberán ser para mujeres y 42 para hombres, pudiendo elevar el número para mujeres y disminuir el de hombres, pero nunca podrá excederse de 42 espacios ocupados por hombres. Y señala también que a efecto de cumplir con el principio de paridad, el Consejo General realiza un análisis global que permite el cumplimiento asignando el género que le responde a cada distrito para cada cargo. Y en el caso del Distrito 23, desde este Acuerdo 097, quedó determinado que el Distrito 23 correspondería para un hombre en caso del analista de capacitación electoral, de organización electoral, mujer en el caso del analista jurídico y hombre en el caso del analista de informática. Por tanto, señala también este acuerdo al final que el desarrollo de las etapas del concurso se realizó bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, y se promovió la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Asimismo, se eliminaron todas las formas de discriminación, promoviendo siempre la igualdad de oportunidades y trato. Ahora bien, a diferencia de este ejercicio que se realiza en los acuerdos que he señalado, en este proyecto de resolución, equívocamente, erróneamente, violentando los principios de igualdad de oportunidades e igualdad de trato que rigen el procedimiento de selección y designación, este tribunal, en este proyecto, hace una lista combinada de hombres y mujeres para obtener la conclusión de que el actor es la persona con mejor derecho para ser candidato a ganador para el cargo de analista.
Esto es, combina hombres y mujeres cuando no es así, porque hay un principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato que no lo permite. Tal ejercicio resulta grave porque también es contrario a los principios de igualdad y no discriminación. Al respecto, la ONU Mujeres, en la interpretación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señala que el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y se enuncian todos estos tratados internacionales. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar la discriminación contra las mujeres y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, además de ser el instrumento internacional más amplio en materia de los derechos de las mujeres. La CEDAW tiene carácter vinculante para los estados que la han ratificado. Esto quiere decir que los estados parte de la convención están obligados a cumplir con lo que está establecido en ella. Y con este fin, la convención establece la obligación de los estados para emprender todas las medidas a su alcance para el logro de la igualdad de hecho entre mujeres y hombres y les conmina a instrumentar medidas especiales de carácter temporal para lograr el cambio. Medidas especiales como la asumida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que determinó la paridad en la designación de las y los analistas y consecuentemente creó desde la conformación de la lista hasta la designación las herramientas para llegar a este objetivo. Lista que, reitero, es una lista diferenciada entre hombres y mujeres porque es incorrecto poner a concursar mujeres y hombres en la misma casilla. Ahora bien, el proyecto del que se señala que la autoridad trastoca la debida motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, porque en términos de este proyecto se excluyó al actor sin señalar los motivos o argumentos que justifican tal decisión. Me aparto de tal determinación porque el Consejo Distrital no estaba obligado a justificar por qué decide no nombrar a uno de los aspirantes. Máxime cuando el acuerdo en su resolutivo segundo le indica que en la contratación se deberá observar el principio de paridad de acuerdo a lo establecido en el considerando número 14 del acuerdo 097 y en este se establece claramente que para cumplir con el principio de paridad el cargo le corresponde al género mujer. Ahora bien, en la segunda parte del proyecto que concluye que lo infundado deviene porque se debe de cumplir con el principio de paridad de género horizontal en la designación de la totalidad de analistas a contratar en los 28 consejos distritales, es menester considerar la confusión y posible contradicción en la argumentación del propio proyecto, porque por una parte invoca como precedentes los expedientes que hemos resuelto en este tribunal, en el cual se concluye, entre otras cosas, que las medidas o acciones afirmativas en favor del género femenino no son un techo o medidas o un tope estático, ni pueden tomarse como reglas categóricas inmutables, sino que siempre serán un criterio mínimo sujeto a modificarse a partir del principio de progresividad en favor de la participación de las mujeres para acceder a los cargos públicos. Circunstancia que obliga a todas las autoridades electorales para que adopten medidas diversas y cambiantes que permitan que las mujeres integren los órganos electorales del Estado de Guerrero. Así hemos resuelto en nuestros precedentes. Mientras que por otra parte, el propio proyecto concluye que si bien al aplicar medidas para garantizar el cumplimiento de la paridad de género e integración de autoridades electorales o en el concurso de oposición de cargos auxiliares de aquellas, se justifica la preferencia del género femenino, lo cierto es que tal ejercicio debe procurar un estudio contextual previo que permita la observancia del principio constitucional referente a la paridad de género desde el principio de cada procedimiento de reclutamiento del personal mediante la emisión de convocatorias diferenciadas, exclusivas para hombres o mujeres o bien mixtas, y si después de ello resulta necesario desplazar
a un hombre para lograr la participación efectiva de mujeres, deberá iniciarse la afectación con las personas del mismo género masculino con menor derecho a ocupar cargos o espacios. Con esto, señala el proyecto, se procurará el equilibrio de otros derechos humanos como el de seguridad jurídica a los aspirantes. Contrario a lo expuesto, sostengo y por ello disiento del proyecto, en los expedientes resueltos por este órgano jurisdiccional, señalamos que no puede limitarse, permítanme esta expresión coloquial, o vestir al órgano electoral bajo una camisa de fuerza, porque las medidas o acciones afirmativas en favor del género femenino no pueden ser fijas u obligatorias, sino que siempre serán un criterio mínimo sujeto a modificarse a partir del principio de proximidad. Reitero, lo hemos resuelto en expedientes anteriores. Por ello, me aparto del mandato y contenido de los efectos de la sentencia. Finalmente, también considero que es necesario cuidar el uso del lenguaje de género, con el fin de evitar palabras que en el tema resultan de significado diverso. En este sentido, y por eso hice énfasis en ello en la lectura, la aplicación de una acción afirmativa no implica desplazar a un hombre, porque no se le quita un cargo opuesto que ocupa para poner a una mujer, ni le causa afectación. En este caso, porque la evaluación con la mejor calificación no constituye un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho. En este sentido, es importante considerar e invocar la Recomendación General número 25 sobre el párrafo primero del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, que señalan, en pocas palabras, que con la aplicación de las acciones afirmativas, en ningún caso deben considerarse que estas son afectación o discriminación hacia los hombres. También señala esta recomendación que se requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde el primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También debe tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre, circunstancias que será necesario para que haya un trato o circunstancias necesarias para que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar las diferencias. Recuérdese que no se puede tratar igual a los desiguales. El principio de igualdad sostiene que hay que tratar desigual a los desiguales. Por ello, resulta, desde mi punto de vista, fuera de lugar la vinculación que se mandata al órgano electoral bajo los efectos de la sentencia, en virtud de que sostengo que en esta consideración, en consideración de la suscrita, en el caso concreto, el que tiene la razón es la autoridad administrativa electoral, es decir, tiene razón al emitir el acto impugnado y no el proyecto de resolución que se nos presenta. Porque, insisto, en el proyecto de resolución se está violentando tres principios fundamentales para la paridad de género. Esto es, los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato y el principio de igualdad y no discriminación. Es cuanto, presidente, y muy amables por su tolerancia en el tiempo. Gracias, magistrada. En esta primera ronda también pidió el uso de la voz el compañero magistrado Ramón Ramos Fieras, por lo tanto, tiene usted el uso de la voz, magistrado. Sí. Intentaré ser lo más breve posible para no también entrar en repeticiones respecto del argumento
que muy claramente ha expuesto la magistrada Almadelia, la cual acompaño en su totalidad y comparto en los principios y en los efectos que presenta. Yo me ubicaré quizá en la última parte de su exposición y que también quizá sirven de base para normar el criterio que voy a sostener al momento de votar este asunto, que va a ser en contra. Y lo hago precisamente porque hay un principio en derecho que dice que si se suprime la causa, desaparece el efecto. Y si precisamente la causa es una discriminación que desde mi punto de vista no existe, el efecto, que es determinar esto como una especie de lineamiento y vinculación a futuros procedimientos por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pues considero desde mi punto de vista innecesario y hasta cierto punto un exceso y fuera de lugar, porque como ya lo dije, si desde mi punto de vista no existe la causa, el efecto tampoco puede existir. Por otro lado, uno de los pilares que tenemos dentro del derecho romano-germánico que sostenemos y que creo que ha sido una de las bases del derecho mexicano es la irrelatividad de las sentencias. Y efectivamente hemos resuelto de manera particular un procedimiento de selección de personal administrativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que ya en otras ocasiones y en otras discusiones ha estado quizá en tela de juicio si es de carácter electoral, si no lo es. En fin, estos asuntos en general nos han metido en esta dinámica que bien pudieron haberse resuelto de manera general, pero sin embargo lo hemos resuelto de manera particular porque así se nos fue proponiendo, porque así fueron las circunstancias de los procedimientos. Sin embargo, hay que ver que en casi todos hemos entrado a un estudio específico, especial sobre el procedimiento en sí, y hemos determinado que todo el proceso se llevó sin observar estas suertes de discriminatorias en el procedimiento, y tenemos claro que, como ya lo dijo en su argumento la magistrada Alma, las reglas fueron específicas y no fueron discriminatorias. Decir lo contrario en un caso particular y ahora vincularlo, creo que estaríamos siendo incongruente, y apunto una vez más, no pierdo de vista la irrelatividad de la sentencia. Sin embargo, somos entes que también no estamos absortos de una sociedad y de un procedimiento en general, y que esto también nos lleva a tomar determinaciones a partir de todo el cúmulo de actos y hechos que tenemos dentro de esta realidad objetiva que nos permite ser, así como valga la redundancia, ser objetivos en nuestras determinaciones. Y no impera que por una causa donde se está generando, donde no hay condiciones para declarar fundado un acto, luego entonces existan elementos que nos lleven a vincular a una dinámica, aunque sea a futuro, pero de alguna manera queda el antecedente y el sabor de boca de que se actuó de manera parcial, porque eso es lo que estaríamos exponiendo hacia la sociedad. Y quiero otra vez reiterar que no quiero ser repetitivo en los argumentos que ya expuso con claridad la magistrada Almadelia, Eugenio, los cuales comparto, y por lo tanto anuncio que mi voto va a ser en contra, y también, si me lo permite la magistrada Almadelia, también me voy a sumar al voto particular que presente. Es cuanto, presidente, y estas son mis posturas argumentativas. Sí, gracias, magistrado Ramón Ramos Piedra. En esta primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra.
En contra. Gracias, magistrado. Magistrada Almaderio Eugenio Alcaraz. En contra. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con los votos particulares de la magistrada Almaderio Eugenio Alcaraz y el magistrado Ramón Ramos Piedra. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 3:06, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.